Bueno, ya estamos por aquí otra vez. Miren, vamos a comenzar con esto. Yo tengo aquí dos pedazos de barras de acero que se pueden hacer imanes, pero en este caso están desmagnetizadas, no tienen magnetismo. Vean que no atrae a la brújula ningún lado, apenas la atrae porque la brújula tiene magnetismo. El otro lado también la atrae porque la brújula tiene un poquito de magnetismo, pero no hay casi nada de magnetismo. Miren, pero podemos probar también colocando los imanes en este soporte. Lo pongo allí, voy a acercar el polo norte rojo al norte rojo, no hay ningún movimiento, vean, y se acerca el polo sur al norte, tampoco hay atracción, no hay magnetismo. Entonces yo quiero empezar con esto para magnetizarlos. Voy a acudir a mi magnetizador, que ya ustedes lo conocen. Le voy a dar cargas magnéticas a mis dos barras de acero. Está colocado. Mi transformador rectificador me da corriente directa con polo positivo y el otro polo negativo. 25 voltios. Recordemos que todos los polos positivos de la corriente directa como esta me va a crear un polo norte magnético, y el polo negativo de la corriente directa va a crear el polo sur magnético. Entonces, de esa manera se magnetizan las barras de hierro, de níquel, de cobalto, etc. Aquí tengo yo acero. Voy a poner allí en medio de la bobina. Ya ustedes han visto este procedimiento. Lo pongo allí y prendo mis 25 voltios. Bien, ahí está. Apago y retiro el 1. El color rojo es el norte, está hacia el color rojo de la bobina, donde se creó el polo norte. El otro también lo voy a poner de igual manera. Bien, ahora sí creo que se hicieron imanes. Veamos con la agujita que tenemos de aquí. Allí para verla de cerca, acerco el norte. Miren, rechazo total. Voy a ponerlo otra vez. Acerco el sur, atracción. Bien. Y acá en mi soporte voy a ayudarle de esa manera. Al aproximar por el norte, al norte del imán, se rechaza. Miren. Y al hacer el polo sur con el norte, se atrae. Miren. Ok. Primera parte, miren. Magnetización de las barras de acero. Ahora ocurre que yo quiero quitar el magnetismo. Y para eso se usa la corriente alterna. Miren un detalle. Aquí tengo 25 voltios corriente directa. Cuando yo le quito la parte de arriba, que es el rectificador que me convierte la corriente alterna en directa, queda solamente aquí el transformador, que viene procedente de la línea del edificio y me trae solo corriente alterna. Y ahora voy a usar la corriente alterna, cuya característica es que no tiene polos magnéticos ni polos eléctricos. Es decir, que yo, al colocar estos cables en la bobina, va a haber un cambio de movimiento del flujo de electrones, 60 veces por segundo. 60 veces va a ser norte y 60 veces va a ser sur. Y de esa manera queda neutralizado los campos magnéticos. Miren. Entonces, al usar los 25 voltios de corriente alterna, veamos qué ocurre ahora. Aquí están los imanes. Miren, están fuertes. Voy a colocarlo en la mitad de la bobina. En la mitad. Y prendemos mi transformador. Allí siento una pequeña vibración. Lo dejo en la mitad, lo apago y retiro. Vamos al otro imán. Ahí está, siento la vibración, lo apago.
Veamos qué pasó. Miren, miren, perdió el magnetismo. Vean eso. Apenitas siento un poquitito por un lado. Veamos con nuestra aguja la brújula que ha pasado. Vamos a aproximar a ver. Este del norte con norte. Parece que ha quedado un poquito de magnetismo, miren. Y el sur con el norte, casi nada, ¿ven? Casi no hay nada, miren. Casi no hay movimientos, miren. Y si ponemos aquí, en este soporte, voy a acercar el polo norte, más al más, no hay nada, vean, ningún movimiento. Y el sur al norte, tampoco. Es decir que he acabado con el magnetismo de los imanes. Se perdió el magnetismo al hacer circular corriente alterna. Pero un detalle, noten que he suministrado yo aquí 25 voltios de corriente alterna, que fue igual a los 25 voltios que me dio el rectificador corriente directa. Ahora, ¿cuál es el asunto? Miren, amigos, ocurre lo siguiente. Los voy a cargar de nuevo a los imanes. Positivo aquí, negativo, conectado del transformador al rectificador. Ahí está todo. Bobina, polo positivo, polo negativo. Voy a cargar los imanes. Prendemos. Está cargándose un imán. El otro imán. Veamos. Hay bastante movimiento de la agujita de mi brújula, ¿ven? Bastante movimiento por todos lados. En el soporte, veamos. De igual manera, se rechazan sur con sur, norte con norte, se rechaza. Ajá. Pero cuando ponemos al norte y al sur, se atrae. Bien. Muy bien. Quiero mostrarles un pequeño gráfico que yo hice para tener una idea de qué es lo que ocurre dentro de los imanes. Cuando los imanes estaban en forma de láminas de acero, la estructura atómica, los átomos con sus electrones, tenían un pequeño detalle, que los electrones periféricos, los más lejos del núcleo, están girando en su propio eje en diferentes posiciones, en diferentes direcciones. Ese giro o movimiento de los electrones en su propio eje se llama el spin de los electrones, y ahí radica la fuerza del magnetismo. Cuando esos spines de los electrones están girando en forma arbitraria, unos para arriba, otros para abajo, derecha, izquierda, oblicuo, etc., no prevalece ningún sentido, ninguna energía, no hay magnetismo. Aquí he puesto este pequeño dibujo, miren, en el lado derecho, ahí está un átomo, no hay magnetismo. Ahí está el spin de los electrones girando para todos lados. ¿Y qué pasó cuando se magnetizó? Pasó esto, miren. Si hay magnetismo, el spin de los electrones están todos orientados en una sola dirección. Ahí nace el magnetismo. Esa es la clave de la magnetización. El spin de los electrones. Entonces, en este momento, tenemos aquí el spin de los electrones en un solo sentido y se induce una fuerza, se crea una fuerza que es la de atracción a otros cuerpos, que es el magnetismo. Aquí está. Y aquí viene mi problema. Miren, yo le voy a someter mis dos imanes a la bobina, pero voy a usar 120 voltios, voltaje de la toma de la pared del edificio. 120 voltios. Tomo una extensión, conecto la bobina acá. Les digo como referencia,
Cuando pusimos los 25 voltios de corriente directa y de corriente alterna, había dos cosas: voltaje, o sea, la fuerza electromotriz, movimiento de electrones, y también esos electrones que se mueven se llaman amperios, y había una cantidad determinada de amperios, que me decía este medidor de la parte derecha. Máximo llegaba ahí 15 amperios de corriente, para directa y para alterna. Pero ahora que cojo la corriente de 120 voltios, aquí hay una cantidad inmensa de amperios que van a entrar a la bobina. Habría que medir aquí con un amperímetro. He conectado aquí un amperímetro en una línea de la entrada a la bobina. Miren, este amperímetro alcance 30 amperios corriente alterna.